Días, noches a todos y a todas. Es un gusto estar una vez más aquí con ustedes en este espacio de reflexión y compartencia. Esta es la sesión número 7 del Diplomado Internacional La Otra Política. Y bueno, sin más preámbulos, voy a presentar aquí al compañero Gabriel Herrera. El compañero Gabriel Herrera Salazar es doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de México, con estancia postdoctoral en el posgrado de Humanidades en la línea de Filosofía Moral, Política de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Maestro en Ciencias Sociales y Humanidades del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y licenciado en Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es candidato a investigador nacional del SNI. Se ha especializado en los campos de la ética, la filosofía política y la filosofía de la liberación. Es autor de distintas obras y cuentos. Desde el año 2010 es miembro de la Asociación de Filosofía de la Liberación, la AFIL. Y bueno, te doy la bienvenida, Gabriel. Es un gusto que estés aquí justamente con nosotros el día de hoy en esta contribución teórica. Has estado con nosotros de este lado, ¿no? Como coordinador, y bueno, hoy te damos el espacio para que justamente profundices en la reflexión, ¿no? Adelante. Gracias, Cari. Gracias por la presentación. Con que me digas Gabo me siento bien. Este, También para sentirnos en confianza, ¿no? Sentir que estamos en casa, que somos hermanos, compañeros, militantes, eh, hermanos de la asamblea, hermanos de la comunidad, ¿no? De este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y en ese sentido, pues me siento bastante en confianza, ¿no? Eh, bueno, antes de pasar al tema, quiero agradecer a nuestro compañero y amigo de lucha, el doctor Enrique Dussel, ¿no? Por todo su esfuerzo de organizativo, de articulación y tejido de este diplomado, ¿no? La confianza que ha tenido con nosotros, ¿no? Conmigo en especial para estar aquí, ¿no? Con ustedes. Y desde aquí le mandamos un saludo especial, cariñoso, ¿no? Un saludo desde todas las militancias, de todos los rincones del mundo, ¿no? Estos actores que están eh, contribuyendo a la construcción de otro mundo posible, de un mundo donde quepan muchos mundos, o como él mismo lo dice, parte de un pluriverso analógico, ¿no? Bueno, otra de las cosas que sí me gustaría mencionar, ¿no? En esta introducción de saludos, ¿no? Se me va a ir el tiempo en puros saludos. Y queremos dedicar y señalar que esta participación en particular, este día, ¿no? Está enmarcada también, la dedicamos como parte de las acciones convocadas por el EZLN el día 24, o sea, hoy, en su último comunicado, en el punto 7, para exigir el cese de los hostigamientos y las provocaciones que está sucediendo allá en el sur, en el estado de Chiapas, ¿no? Entonces, dedicamos estas palabras también a todos los compas que están en esos rincones resistiendo y combatiendo, como muchos también, contra la violencia, ¿no? Bueno, ahora sí, pasando al tema, eh, vamos a comenzar recordando, ¿sí? Que esta política de la liberación en la que estamos trabajando está compuesta por tres constelaciones, ¿no? La primera constelación tiene que ver con el sistema dado, lo que está dado, cómo lo estamos viviendo, ¿no? La segunda constelación tiene que ver con la crítica a ese sistema dado. Y la tercera constelación tiene que ver con la construcción de un orden nuevo, ¿no? En ese sentido, eh, el otro punto importante que tenemos que tener claro es que ahorita nos vamos a sumergir, al menos en esta sesión 7, en el punto todavía de la negatividad. Todavía no pasamos a la parte constructiva. Es el punto de la crítica, en su punto de factibilidad. Bueno, pero antes de pasar a eso, para explicarme un poco, quisiera que también recordáramos, ¿no? Que el campo político, ¿no? Según como lo tenemos estructurado teóricamente, está dividido en la arquitectónica, ¿no? De la política de la liberación, está dividido en tres niveles, ¿no? El nivel A, el nivel B y el nivel C. El nivel A es el de la acción estratégica. El nivel B es
el de las instituciones, y el nivel C es el de los principios. A su vez, el nivel de las instituciones y el nivel, digamos, de los principios están divididos en tres esferas: la material, la de legitimidad y la de la factibilidad. En este momento, recordamos, por ejemplo, que en la esfera material se habló de la crítica ecológica, que ahí también entra la crítica económica, ¿no? Y la crítica cultural. En la parte de legitimidad lo vimos con nuestro compañero, el doctor Mario Ruiz Otelo, ¿no? Y en el nivel de la factibilidad, pues nos tocó a nosotros, ¿no? Explicar un poco esa parte. El nivel de la factibilidad tiene que ver, es una especie de pasaje de la institución del nivel A, la acción estratégica, a un pasaje a la factibilidad, que es el acto factible de cómo se puede hacer por medio de una institución esa acción política. Y ese mismo pasaje nos da el elemento para poder entender el principio de factibilidad. Estos principios de factibilidad y las instituciones de factibilidad tienen relación directa con la praxis, con la acción, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener ahorita un poquito claro, que estamos en el, vamos a ponernos o colocarnos en el punto de la factibilidad. Bueno, quiero más o menos para no perderme, ¿no? Estoy aquí con mi apunte, ¿no? Entonces, en este momento nos situaremos en la esfera de la factibilidad, que tiene relación directa con la acción estratégica en el nivel A, es decir, en el nivel de lo concreto, complejo y la contingencia de la acción estratégica. Me explico en esta parte, ¿no? El nivel A, el de las acciones, ¿sí? Es un nivel que está en el nivel concreto, pero como es concreto es muy complejo. El nivel teórico, digamos, el nivel de los principios, el más abstracto, es un nivel en el cual es simple, aunque es abstracto. Es abstracto porque es teórico. Se abstrae de la realidad, se analiza teóricamente y se simplifica la realidad en una simplificación teórica. Las instituciones son instrumentos, en el nivel B, las instituciones son instrumentos precisamente que utiliza la acción práctica, que es el nivel A, en el concreto complejo. ¿Y a qué nos referimos con concreto complejo? Y añadimos el tema de la contingencia. Lo concreto complejo es esta realidad, compañeros, ¿sí? Compañeras. Esta realidad en la cual no la podemos controlar del todo, ¿sí? Entonces nos rebasa. Y eso es lo contingente, ¿no? Imaginen ustedes que tenemos un plan estratégico, el que sea, político, en una acción política, vamos a hacer algo. Y ese plan estratégico, aunque lo tengamos planeado teóricamente, estructuralmente, lo hayamos trabajado muchísimo consensualmente en asamblea, llega un punto en el cual el plan no sale como esperábamos. ¿Y por qué no sale como esperábamos? Porque no es lo mismo colocarlo en el nivel teórico que vivirlo en el nivel práctico. Y vivirlo en el nivel práctico nos rebasa de una manera impresionante. Lo contingente es eso. Lo contingente es aquello que no podemos controlar, aquello que nos rebasa, ¿sí? Es una especie de factor sorpresa que no tenemos contemplado. Eso es lo contingente. Pongamos un ejemplo. A ver, sería un terremoto, un sismo. Este sismo nos mueve, ¿sí? Se mueve la tierra y nosotros, al estar parados, al tener la firmeza de que vamos caminando bien, en el sismo, en el terremoto, se mueve el piso. Nosotros no podemos controlar el sismo, ¿sí? Esa fuerza que rebasa y que nos tambalea, ¿sí? Es una fuerza descomunal que nos mueve, que nos descentra, que nos marea. Ese sismo, ese terremoto también puede equivaler, en otro ejemplo, a un te amo de una persona. Voy a cierto lugar, me siento muy seguro de mí mismo,
y en algún momento alguien me dice te quiero, te amo, ¿no? Y esa palabra del otro, que no es inesperada, que no podemos controlar el sentimiento del otro, el otro que es un mundo, otro mundo, y que de pronto nos dice algo que no esperábamos, o si lo esperábamos, por lo menos no la forma y la fuerza emocional que tiene su palabra, nos mueve. Eso es contingente. Yo tengo mi mundo estructurado, planeado, sé quién soy, cómo camino, a dónde voy, qué quiero, y de pronto alguien te dice te amo, ¿no? Es un sismo, te mueve tu yo, te descentra, te desquicia, ¿no? Entonces, esto es como aquel poema, ¿no? Nunca escrito, pero que siempre es repetido por muchos, ¿no? Esto que nos rebasa es algo así eh, como aquellas palabras que se dicen en la semioscuridad clandestina entre los amados, ¿no? Esta palabra del te quiero, cuando dice te quiero, eh, ¿cómo decirte que te quiero cuando la palabra te quiero no alcanza a nombrar lo que verdaderamente te quiero decir? ¿No? Es decir, las palabras ya no alcanzan ante un sentimiento que queda rebasado. Es decir, la palabra queda rebasada de ese sentimiento. Y entonces ese es el desquiciamiento, es un sismo, es algo que mueve, es algo que no tenemos controlado, el otro no lo podemos controlar. El otro es un otro libre, es contingente, pero así como hay una persona que es contingente y anárquicamente pasa por enfrente de nosotros y nos interpela con la palabra que nos desquicia, así también una fuerza descomunal como esa es un sismo o el COVID-19, ¿no? Aquel virus que llega y que nos obliga a refugiarnos dentro de nuestros hogares y que nos obliga a tener acciones hacia una nueva cotidianidad. Y que no es algo que estemos planeando, ay, vamos a hacer una nueva cotidianidad porque va a pasar algo. No, el virus llega y en ese momento que llega, inmediatamente se transforman las cosas y no podemos controlarla. ¿Sí? Eso es a lo que llamamos contingente. Aquello que no podemos controlar y que siempre está en movimiento y que ninguna teoría, ¿sí? Ninguna planeación estratégica política puede contemplar todos los factores que intervienen en lo que es la realidad concreta. La realidad concreta es muy compleja, sumamente compleja, complejísima, no la podemos controlar, ¿no? Entonces, eso queremos en un primer momento que quede claro, ¿qué es la contingencia, no? ¿Qué es lo contingente? Lo contingente es el factor sorpresa, ¿sí? Que no puede controlar ninguna planeación estratégica. Bueno, esto de la contingencia puesto en la praxis política, en la estrategia y en la táctica, entonces nos arroja directamente a siempre tenerla presente, la contingencia. Cuando hablamos de campo político, siempre tenemos que tener claro que la contingencia siempre va a estar ahí y que no puede haber una acción estratégica o una táctica perfecta. Y por ello, eso de la competencia perfecta del mercado neoliberal, capitalista, o la planeación perfecta, simplemente son absurdos, no se puede. ¿No? Es imposible tener una competencia perfecta. Es imposible tener una planificación perfecta. Es absurdo, es imposible para el cerebro humano. Digo, para la vida humana. Cuando digo el cerebro me refiero es que para tener una acción perfecta tendríamos que tener una mente infinita a una velocidad infinita, a tal punto que nuestras acciones fueran perfectas. Y eso es imposible. Tendríamos que ser dioses y no lo somos. Y como no lo somos, todo humano, entonces toda acción tiende a no ser perfecta. Y en ese punto de no ser perfecto, de no ser perfecta la acción, tampoco podemos generar sistemas, ¿sí? Ni instituciones perfectas. Y como no pueden ser perfectas, hay un grado de imperfección. Y es en ese grado de imperfección donde surge la crítica de las víctimas, donde se siembra la semilla de la crítica en el sistema fetichizado, en la institución fetichizada, y esa imperfección es donde se pone la semilla que va a terminar de crecer un árbol en esa grieta y va a romper el muro de ese sistema fetichizado. Entonces, eso es importante, ¿no? Tener muy claro que no hay sistema perfecto, que no hay institución perfecta
y que por lo tanto siempre puede haber crítica cuando ese sistema sea fetichizado y genera víctimas. Y la crítica viene de las víctimas. ¿Sí? Entonces, cuando decimos el sistema neoliberal, el sistema capitalista económico, la cultura moderna, no son ámbitos de la perfección humana. Son instituciones creadas y que como son creadas humanamente son imperfectas. Y como son imperfectas, son históricas. Y si son históricas, se pueden cambiar. Se pueden transformar. Se pueden destruir o incluso se pueden construir nuevas. ¿Sí? Entonces, esto es un poco lo que queremos en este primer inicio tratar de comprender, ¿no? La complejidad concreta de la realidad siempre termina por alterar lo planificado teóricamente. Eh, bueno, ese sería uno de los puntos que tenemos. Y lo que ya dijimos, ¿no? Por ello, todo sistema, institución, macro o micro, ¿sí? Institución macro puede ser el Estado, institución micro, no sé, una organización, ¿no? De militantes, de grupos. Tiene siempre la tendencia a ser imperfecto, porque el humano nunca podrá construir de manera perfecta, ¿no? Eh, Así, con esto, toda institución y sistema son históricos. Aquí también tenemos que tener esta parte de que ya llegamos a este punto que las instituciones eh, y los sistemas creados por el ser humano son imperfectos. Y como son imperfectos, teóricamente, ahora sí, separando de esta realidad concreta, compleja, separando teóricamente podemos, por mera pedagogía, por mera propedéutica, por mera enseñanza, dividir la vida de una institución o de un sistema. Y podemos en esta división tener tres momentos. El momento de inicio, ¿no? Le llamamos sí, como de auroral, le llamamos, ¿no? Después el momento clásico, cuando la institución funciona para lo que debería de funcionar, en este caso la producción, reproducción y desarrollo de la vida, y un momento de agonía. Y ese momento de agonía es cuando la institución está desgastada, cuando la institución ya no está cumpliendo con su función, cuando ese instrumento para lo que fue creado ya está siendo pervertido, ya está fetichizada, y en ese momento ya es su decadencia. Entonces, hay un momento de agonía, ¿sí? Y en ese momento de agonía es entonces en el momento en el que ahorita nos estamos colocando. No estamos hablando de la institución que está iniciando, no estamos hablando de la institución que está funcionando en su momento clásico. En este punto de la crítica a la efectividad del sistema vigente, nos colocamos en el punto de la agonía de esa, en la decadencia de esa institución, ¿sí? De ese sistema. Y cuando nos colocamos en la decadencia, estamos diciendo es en la crisis, ¿sí? La crisis de un sistema, la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Entonces, esa crisis es ahí cuando las víctimas, el diagnóstico de que un sistema está mal, de que una institución está perversa y fetichizada, es la cantidad de víctimas que arroja, víctimas que ya no toleran, que se vuelve el sistema intolerable, ¿no? Y entonces, en ese punto, es que surge la crítica, pero ya no solamente como hay que criticar teóricamente, sino es una crítica práctica, que se habla con las acciones, en el silencio estratégico de la táctica y de la estrategia, en la construcción de una emboscada, en silencio, pero que se habla con los gestos, que se habla con las señas, que se habla con el código de la clandestinidad, que se habla con las acciones, ya no con las palabras, ya no con un escrito, sino con la acción misma. Se está hablando como un acto de habla, pero es un acto de habla de la praxis política, de la acción subversiva, porque es contra el sistema hegemónico o, en este caso, con el sistema fetichizado, contra aquel que tiene las leyes. Entonces uno se vuelve ilegal, en la frontera de lo legal, ¿no? Contra aquello que nos prometen la vida, pero en realidad nos siembran muerte en los territorios.
aquellos que dicen que todo está bien, pero en el fondo arroja miles de víctimas. Entonces, en esa frontera, en los márgenes de la legalidad, y digo la legalidad, pero del sistema opresor, porque genera sus propias leyes. Y cuando se viola o cuando se está al margen de esas leyes, es el ilegal, ¿no? Hidalgo, siempre dice el doctor Dussel, ¿no? Nosotros podemos nombrar a otros, Zapata, el Che, no sé, mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, entonces esta esquematización de la institución que decíamos, inicial, clásico y el momento agónico, solamente es con fines pedagógicos, porque en la realidad, otra vez concreta, compleja, se está dando todo de manera simultánea. Los tres momentos, puede haber lugares en los cuales apenas se está iniciando un proceso. Hay lugares simultáneamente en el mismo tiempo y espacio donde hay instituciones que ya están siendo o que están utilizándose de manera clásica, están funcionando. Y hay, en este mismo instante hay también momentos y lugares donde hay muchas instituciones que están en su momento agónico. Y como son simultáneas y están pasando en el mismo momento, lo que hacemos teórica y pedagógicamente es separarlos para hacer análisis. Sin embargo, la realidad, como ya dijimos, es concreta y compleja, y en esa complejidad se están dando de manera diacrónica los momentos. Solamente es cuestión de situarnos en saber cuál de todos esos momentos estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, aquí la cuestión del militante, de aquel que está en la acción práctica, es saber en qué momento está. ¿Sí? En las instituciones que está utilizando y contra qué instituciones está, ¿cómo decirlo? Transformando, criticando. ¿Cuál es el punto central de la crítica y en qué momento se está? Nosotros queremos señalar en este punto de la estrategia táctica contra el sistema dado, ¿sí? Estamos colocándonos en el momento de la ruptura, en el momento de la lucha, de lucha a muerte. Muerte en dos sentidos. En la lucha agónica a muerte en dos sentidos. En la agonía del militante que decidió salir de la clandestinidad y arrojarse a la ruptura del sistema, ¿no? Pensar, por ejemplo, aquí en México, en Hidalgo, ¿no? Que tienen todo planeado y de pronto dicen, se descubrió la conspiración, se ha descubierto que el plan que teníamos, y antes de lo planeado tienen que arrojarse a hacer la lucha, a la guerra para la independencia, ¿no? Es ese momento en el tiempo ahora, pero también para el militante el tiempo que resta, porque de aquí en adelante, a partir de que se toca la campana, a partir de que se hace el llamado a las armas, en ese instante lo que queda de vida es incierto. Siempre ha sido incierto, pero en ese momento se pone todavía, se hace más patente la idea, la reflexión y el sentimiento de que es posible morir en cualquier instante. Entonces es el tiempo que resta de vida. Pero la otra agonía y la otra muerte es del sistema, que por su propia decadencia clama por su muerte, clama por ser destruido, clama por transformarlo. Entonces, se pone en el momento de la agonía, tanto de los actores como sujetos, como de la institución que se tiene que destruir, que hay que deconstruir en un término más suave, pero en realidad es destruir de manera real, no solamente teórica y crítica, de decir, ay, voy a criticar y a decir, no, es cómo lo hacemos real, cómo hacemos que se caiga ese muro de manera real y fáctica, ¿no? Entonces, por eso les digo, nos estamos colocando en el momento más crítico, en el momento de lo concreto más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que decidir cuál es ese momento. Pero esto tiene que ver con los diferentes, como vuelvo a repetir, en los diferentes momentos, con diferentes actores, en diferentes situaciones. Y eso hay que tenerlo muy claro, ¿sí? Para todo tipo de militantes, porque hay diferentes frentes de liberación. Bueno, entonces, partimos de la factibilidad en el momento de la crítica negativa del orden vigente. Es el momento de la destrucción del orden del sistema fetichizado, opresor, desde el lugar de las víctimas. El momento donde la agonía se presenta como la posibilidad más real que nunca. Agonía del sistema que clama por su muerte y agonía del actor político que lo arriesga todo por un mundo nuevo. Es el ya basta del EZLN, la lucha a muerte, el tiempo que resta del militante,
que se ha arrojado a crear estrategias tácticas, es decir, acciones efectivas para la destrucción del sistema. Pero para esto, no basta con decir, qué bonito, qué romántico se oye, es, sí, ¿y cómo lo hacemos? Y eso implica organización. Aquí el llamado es a organizarnos, y no hay una receta que digas, así debes de hacerlo. O sea, ¿cuál es la organización o cuáles son las formas organizativas que sirven en tal momento y en qué otro momento hay que cambiarlas? Porque estamos en otro momento, ¿sí? Entonces, según los momentos de la acción práctica política, como ya dijimos, inicial, clásica o agónica, dependiendo en el momento en el que estemos, la organización y las instituciones para llevar a cabo los objetivos planeados son distintas. Eso implica que cada lugar en donde se esté trabajando organizativamente y políticamente genere sus propias formas organizativas que sirvan en ese instante, que busquen los medios adecuados para ese instante en los objetivos que se requieren. Pero ojo, estos objetivos son más fuertes, como ya lo plantea la política de la liberación, cuando los diferentes frentes, sujetos, actores sociales, actores políticos, logran articularse en un movimiento social hegemónico, que si bien son reivindicaciones distintas, convergen en un punto, en el pueblo, en una lucha que tenga un objetivo común para todos, para la comunidad. Eso es lo más complicado de realizar. ¿Cómo lo hacemos? No es tan fácil. Por eso la idea del pluriverso analógico. Es decir, no es un universo, un único universo, sino es un pluriverso, diversos universos que convergen, diversas distinciones que están convergiendo y que tienen un mismo fin, que tienden hacia un mismo lugar, que tienden hacia un mismo objetivo. Y eso es la potencia. Pero esta potencia no se realiza si no está la potestas, las instituciones. Pero estas instituciones tienen que funcionar de manera real. Es decir, tienen que ser efectivas. Y si una institución no está siendo efectiva y no está cumpliendo su función, quitémosla o transformémosla o creamos, es decir, de creación, otra, nunca antes vista. Entonces son posiciones distintas. Una cosa es que la institución la transformemos porque no está funcionando. Otra es que esa institución la desechemos porque ya no sirve, porque ya no va a dar más. Y una tercera posición es crear una nueva, algo nunca antes visto, una nueva institución nunca antes formada, ¿no? Entonces, eso depende de la circunstancia y de la institución que nosotros queramos transformar, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos decir es que la acción fáctica es lo posible realizable, lo que sí se puede realizar. Aquí el idealismo infantil, ¿no? Deseamos realistas, hagamos lo imposible, se torna ridículo. ¿Sí? Esto de seamos realistas, hagamos lo imposible, es ridículo desde este principio de factibilidad o de esta idea de factibilidad. No podemos hacer lo imposible. Hacer lo imposible implica un cierto grado de locura, ¿no? Yo me arrojo del tercer piso diciendo, voy a volar sin alas. Una locura. Entonces, hagamos lo imposible, aquí desde estos términos resulta ridículo, no es hagamos lo imposible, es hagamos lo posible. Tengamos un plan, si quieren ustedes, de postulado, de sueño, de ideal, pero tener muy claro que ese sueño, ese ideal, para llegar a ello, implica acciones concretas reales que sí se puedan realizar con los medios que se tengan a la mano. Y si no los hay, construyámoslo de la nada. Hay que crearlos, hay que ser creativos, pero no es tan fácil, ¿no? O sea, porque no hay otra vez no hay una receta, no hay una, que nos diga cómo. Por eso la capacidad humana es la de creación, creemos, ¿no? Hay que hacer otras cosas, ¿no? Bueno, en este momento, aquí ya un poco cerrando las ideas, vamos a tener, aquí lo que queremos quitar de en medio es estos idealismos,
idealismos infantiles a veces en las prácticas políticas, ¿no? Podría contar algunas historias, pero me quitaría mucho tiempo, ¿no? Recuerdo en algún movimiento que estábamos, habíamos diferentes generaciones y algunos decían, en la lucha, digamos, en el momento en que estaba el antiguo régimen del descerebrado de Enrique Peña Nieto, ¿no? Iba a haber un desfile y se planteaba, los más jóvenes planteaban la idea de no dejar que pasara el ejército y llegar a algunas calles y bloquearlos, ¿no? Para que no llegaran al desfile militar. Los que ya éramos un poco más viejos decíamos, híjole, no, está complicada esa acción, ¿no? Pero no nos negamos, dijimos, sí, que lo hagan, pero que lo hagan ustedes, porque se ve complicado, ¿no? Es decir, nosotros en aquel momento, ya después de ciertos, quizá éramos un poco más grandes, decíamos, eso es imposible. Pero si ustedes lo quieren realizar, adelante. Total que nunca se hizo. Lo que quiero decir es, aquí tenemos que quitar los idealismos. En la acción fáctica concreta es que sí podemos hacer de manera real, considerando todas las vertientes, todos los factores, los más que podamos, y que esté en el centro la vida. La vida, pero además la vida de la comunidad, por el bien de la comunidad. Y si nosotros planeamos acciones que sean un tanto hasta suicidas, donde el militante va a perder la vida simplemente por perderla por un acto heroico, entonces no es una acción fáctica, real. Y eso nos ha pasado en las luchas que no comenzaron hace poquito, las luchas que vienen desde hace muchísimo. Bueno, cuando digo muchísimo refiero, no sé, desde los 60 para acá, ¿no? Muchas personas, los cuadros más importantes se perdieron también en un idealismo de las prácticas. Y entonces nosotros decimos, bueno, habría que ver, quitar ciertos idealismos y tratar de ver qué sí es lo real, ¿no? ¿Qué sí podemos hacer de manera real? Y aquí tenemos dos posiciones, la del conservador que dice no hay que cambiar nada, todo está bien y todo acto que hagamos puede ser peligroso, mejor no hagamos nada. Y la del extremista que en un ideal se pretende hacer acciones, pero esas acciones a final de cuentas traen más consecuencias negativas que positivas. Y en realidad está perjudicando más a la comunidad que beneficiarla. Y esas acciones también son infácticas porque ponen en peligro a ciertas personas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener estos dos extremos, hay que evitarlos y hay que ir caminando en el centro. Cuando digo en el centro me refiero es que ni una ni otra, ¿sí? Entonces, ese es el punto que queremos en este momento decir, ¿no? Ya me estoy pasando, ¿no? Me voy a quedar voy a agarrarme un minutito más para cerrar la idea. Eh, bueno, así llegamos al fin de esta participación, ¿no? Así llegamos al fin de esta participación y lo único que les quiero decir en este punto es que tenemos al menos lo que se propone es distinguir en tres cuestiones. Una, revolución. Dos, transformación. Tres, reformismo. Distinguir estas tres cosas, ¿no? En la política de la liberación decimos que la revolución es el paroxismo de las transformaciones. Es decir, se llega a una revolución a partir de una serie de transformaciones que van de más a menos, que se van incrementando hasta que llega a su punto clímax, y en el punto clímax estalla el acontecimiento revolucionario irreversible. Pero para que llegue a ese punto, tiene que haber una serie de transformaciones anteriores que nos lleven a un momento revolucionario. La transformación, a final de cuentas, ¿sí? Aquí vamos a poder distinguir entre transformación, ojo, reformista y transformación revolucionaria. La transformación reformista tiene que ver con aquellos cambios que no cambian nada y que en apariencia cambian, ¿no? Que en apariencia, en lo superficial hay un cambio, pero que en el fondo, lo esencial no lo cambia, permanece. Son cambios para que no cambie nada. Esa es una transformación reformista. Una transformación, digamos, revolucionaria es aquella que no se queda con transformar superficialmente, sino que va a la raíz del problema y trata de transformarlo, pero no de manera inmediata, sino que va generando mediaciones para poder en algún momento no muy lejano
digamos, teniendo a la vista el concepto de revolución. Entonces, tenemos que distinguir entre transformación, digamos, reformista, transformación revolucionaria y revolución. ¿En qué momento estamos? Y que a veces una transformación reformista ayuda a que después haya una transformación revolucionaria y después a una revolución. Pero hay que tener en cuenta las distinciones, porque si nos quedamos en puras transformaciones reformistas sin cambiar la esencia en la raíz, entonces son cambios para que no cambie nada en los sistemas ya fetichizados. Bueno, ahí les dejo el tema, ¿no? Después lo estudian en la lectura. Yo con eso cierro mi participación y pues nada, le doy la palabra a mi compañera Karina. Espero haya servido para algo estas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Pues muy interesante. Creo que has hecho una contribución teórica bastante profunda respecto a lo que estamos haciendo, ¿no? Que es justamente llegar a este camino de, pues, de la transformación. Y este diplomado, pues, tiene la pretensión de evidenciar, ¿no? Este camino que nos estamos trazando coyunturalmente, ¿no? Pues te agradezco mucho. Esta sesión fue bastante interesante para nuestro público en general. Y bueno, empezaría con Gabriel. Esta pregunta es de Claudia Partida y pregunta, en el momento actual puede leerse como antagónico. Sin embargo, hay resistencia al cambio y a la autocrítica por parte de los potenciales agentes de cambio. Pregunta, ¿cómo revolucionar las prácticas obsoletas? No lo sé. No, bueno, yo lo que podría decir es que siempre la resistencia al cambio es una constante también, ¿no? Porque es más fácil tener ya lo establecido y querer no cambiar de ahí. Ahora, lo nuevo siempre resulta un poco incierto porque no sabemos si va a funcionar. Y por eso, porque no sabemos si va a funcionar, es necesario la cuestión de lo fáctico, qué sí se puede hacer, hasta dónde se puede hacer, hasta dónde se puede cambiar. Ya ser una generación distinta de militantes implica que ya hay un cambio, aunque no es el cambio que nosotros quisiéramos. Y me parece que ahí es importante tener muy claro eso, porque a veces quisiéramos un cambio, eh, digamos, pensado, pero no es el que realmente se está dando. Y cuando se está dando un cambio, a veces ni siquiera lo podemos ver del todo, sino hasta que pase tiempo. Entonces yo creo que a lo mejor yo el otro día les decía, la transformación ya se está dando. O sea, no es un eslogan, ni siquiera es de una persona, ni siquiera de un sector solamente. Es una transformación que siempre se está dando, en todo momento, en todo instante. Pero cambiar las viejas prácticas implica también cambiar de paradigma, de percepción, de epistemología, si hasta cierto punto se podría decir eso, es cambiar el paradigma, cambiar el fundamento de donde están haciendo nuestras prácticas, hay que transformarlo, porque precisamente si no cambiamos ese fundamento de nuestra práctica, vamos a seguir creyendo que nuestra práctica es revolucionaria. Y me refiero específicamente al ego moderno. Si el ego moderno sigue dominando las prácticas políticas, incluso de la izquierda más radical, entonces no se va a cambiar nada. Hay que cambiar ese fundamento del ego moderno por grupos comunitarios, pues, ¿no? Eso yo podría decir. En realidad no lo sé. Sí, es una pregunta bastante compleja. Y justamente en este debate del cómo, ¿no? Muchas personas más bien preguntan, ¿no? Eh, ¿Desde dónde, no? Entonces, le preguntan al doctor Gabriel, desde el principio de factibilidad, ¿qué políticas económicas estima viables para enfrentar los problemas estructurales de América Latina, derivados de la dependencia y del neoliberalismo? Esta pregunta, pues, en torno justamente a lo que puntualizabas, ¿no, Gabriel? De esta factibilidad, ¿no? De esta casi línea poco tenue entre lo posible y lo imposible, ¿no? Híjole. Cari, no me digas, doctor, que me dan ganas de recetar paracetamol. este, Gabriel. eh, eh, a ver, la pregunta es, ¿qué sistemas económicos se proponen? Esa, digamos, en términos más concretos. Es-
Más Son que viables. eso, políticas económicas que sean factibles, o sea, nos Políticas dice desde el económicas. principio de factibilidad, o sea, qué Ajá. políticas económicas serían factibles para enfrentar todos los problemas estructurales que estamos viviendo en América Latina, justamente que se Ujú. derivan de estos, pues estos problemas estructurales que tenemos, que es la dependencia y el neoliberalismo. No, no, no es tan fácil responderlo, porque también una política que además tiene un sistema en el sentido de acción, una manera de accionar, no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Es decir, antes se planteaba, por ejemplo, el socialismo, ¿no? Ahorita se plantea digamos, como horizonte, otro mundo distinto, pero que sea posible. Que el mundo del neoliberalismo y de las políticas de dependencia y económicas ya no son factibles para muchos que vivimos en los países, digamos, dependientes del capitalismo mundial. Entonces es muy complicado decir, y esto lo digo así, ¿no? Es muy complicado que de una región, un solo país, se pueda transformar en su totalidad global el sistema mundo en el que estamos viviendo. Es sumamente complicado, ¿no? Cuba es un caso, ¿no? Por ejemplo, en el cual ha sido totalmente, ¿no? ¿Cómo decirlo? Marginado, sitiado durante años. Y Venezuela, por ejemplo, ¿no? La Venezuela de Douglas Bravo, ¿no? También tienen una geopolítica que no es solamente proponer una nueva manera, sino que además está el enemigo tal cual, que no quiere que se cambie. Entonces ahí sí se dificulta. Entonces cuando preguntan qué cuál, pues no sé, porque quizás no está todavía construido. Es decir, habría que buscar las maneras. Ahora, esas maneras ya se están dando. Es decir, ya se están dando en pequeños lugares, lo llamamos estas bolsas de resistencia, donde ya se están haciendo otro tipo de economías alternativas, simplemente que no son hegemónicas, es decir, no están generalizadas, sin embargo son grupos de resistencia que generan sus propias maneras y muchas de estas experiencias que ya se están dando, quizás algunas van a servir como ejemplo para hacer otra manera de hacer política, otra manera de hacer economía. No sé si respondí algo, pero quise intentarlo, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Pues sí, justamente todos nuestros seguidores están poniendo, creo que un punto fundamental sobre la mesa, ¿no? Cómo se lleva a todo este aterrizaje teórico, ¿no? Cómo se lleva este constructo teórico a la realidad, ¿no? Como lo estamos viviendo. En esta misma secuencia, le preguntan a Gabriel, ¿cuáles serían los indicadores de que un pueblo o un país está aplicando acciones reformistas, transformaciones o revoluciones en su sociedad? Este, no tengo una bolita mágica, no sé cómo responder a esas preguntas porque se me hacen muy complejas. Es decir, las líneas divisorias teóricamente se pueden hacer, pero ya en la realidad es muy difícil, ¿no? A ver, yo comentaba hace rato que en un país pueden estar sucediendo las tres en el mismo momento en diferentes situaciones o incluso en el mismo movimiento social de un grupo, ¿no? O sea, es tan complejo que estos tres que mencionaron, reforma, transformación o revolución, pueden estarse dando en un mismo momento, en un mismo instante, en diferentes actores y están, digamos, como en una licuadora, todos aportando de alguna manera. Ahora, eh, nosotros podemos ponerlo en términos generales, ¿no? Ha habido muchas reformas a la Constitución, por ejemplo, ¿no? Un poco la historia, ¿no? Lázaro Cárdenas pone en el artículo tercero esta idea de que se va a dar educación socialista, ¿no? Artículo tercero, cuando fue su mandato. Después de que acaba su mandato, quitan eso, ¿no? Reforman ese artículo y después ya viene reforma tras reforma, reforma tras reforma, que a final de cuentas sí tiene una implicación. Y esa reforma, a final de cuentas, es como estarle dando vueltas, nada más como para estar, como dicen, de estar revolcando la situación, pero en el fondo no está cambiando nada, es decir, no está ayudando a la educación, esa reforma no está ayudando a la educación de fondo.
Simplemente se está cambiando porque pareciera ser que hasta es moda que cada que llega un presidente le cambian ahí la reforma tercera, ¿no? Entonces, esa es una reforma que no está cambiando nada, que quiere perpetuar, ¿no? Ahora, cuando hablamos de transformaciones, podemos decir que una reforma constitucional puede llevar acciones transformativas. No sé, pensar, por ejemplo, en que no sé cómo se dice, legisle el aborto. Y esto va a llevar acciones de transformación en la propia práctica de la sociedad, de transformaciones que puedan llevar a una transformación incluso subjetiva del propio cuerpo, de la corporalidad, tanto de mujeres como de hombres y de todos, ¿no? Una concepción ideológica, una concepción de lo que tenemos. Lleva a una transformación profunda la simple reforma o la legislación de una ley en la Constitución. Y eso nos puede llevar a cambios revolucionarios, como vuelvo a repetir, en la subjetividad. Entonces, es muy difícil. La reforma, a final de cuentas, puede servir para dar transformaciones revolucionarias y, en su punto máximo, llegar al punto de la revolución. Pero hay reformas, que ese es el punto. El objetivo de la reforma, ¿cuál es? Que se siga perpetuando el orden vigente o que realmente quiere transformarlo. Y entonces ahí la única diferencia, esto lo tiene muy claro Rosa Luxemburgo, es el objetivo. El objetivo es lo que nos da la señal de si es reforma o es transformación revolucionaria. Que esa reforma pueda ayudar a la transformación tiene que ver con qué objetivo tiene. Si el objetivo es que se perpetúe una y otra vez el sistema, pues es puro reformismo tal cual, vil, ¿no? Y no sirve para nada, hay que cambiarlo. Eso podría decir, pero tengo que tener moderación en mis participaciones. Eso. Gracias, Karin. Muchas gracias, Gabriel. Y justamente en entender la factibilidad como la construcción de alternativas, y Guillermo Ramírez le pregunta a Gabriel, ¿cómo agregarle factibilidad? Que tú tocabas hace unos momentos la cuestión de las reformas educativas. Entonces el compañero pregunta, ¿cómo agregarle factibilidad a una reforma educativa pluriversal, derivado de la agonía y crítica al sistema vigente que fetichiza a la SEP, que se fetichiza desde la SEP ¿Cómo agregarle factibilidad? a Como una vuelvo reforma educativa? a la reforma educativa, no lo sé. Todas las preguntas es no lo sé cómo hacerle. Eh, Estoy muy limitado. Pero, a ver, en las reformas educativas en este sentido, eh, me parece que agregarle factibilidad implicaría hacer un análisis de contexto. Aquí yo solamente rescataría dos cosas. Una, la SEP como tal es un aparato institucional, como muchas instituciones de este país que fueron creadas hace ya algunos años y que estuvieron, digamos, atravesadas, ¿cómo decirlas? Cooptadas por una práctica política burocrática, vamos, que estaban aliadas al régimen y al partido único dictatorial de este país durante 70 años y más. Y imaginen toda esta fetichización de estas instituciones, todo el personal que todavía está ahí, que era bandera, o eran, ¿cómo decirlos? Eran las bases del partido de los dinosaurios, ¿no? Y que siguen instaurados ahí. Entonces, la institución ahí está, pero ya también bien fetichizada en las cabezas, en muchos sectores. No hablemos de los profesores, que esos están en el frente con los alumnos y están dándolo todo. Entonces, en estos dos momentos, la institución SEP, fetichizada con todas sus instituciones que viene trabajando durante más de 70 años con un partido que ya sabían cómo funcionaba, cuáles eran las corrupciones que se tenía que hacer, todo eso con un sindicato, ¿no? Un sindicato charro, decimos, ¿no? Todo eso, ¿cómo hacer para que se transforme esa institución? Híjole, ¿no? Implica una limpia, pero no solamente de personal, una limpia de la subjetividad de los propios profesores y gente administrativa que se encarga de esa institución. Y hacer esa transformación subjetiva, un cambio de conciencia para el bien del pueblo y no para el egoísmo personal, implica una educación que no nos lleva una clase o dos, implica incluso generaciones de ir transformando esa manera de pensar. ¿Cómo hacer factible? Bueno, ¿cómo hacerlo factible? Es entender las realidades de los pueblos donde se está dando educación.
¿no? Entonces no puede haber un libro de texto para los que están en cualquier pueblo originario, ¿sí? Con las prácticas urbanas de donde salen a veces estos libros, ¿no? Entonces, habría que ver los contextos y tratar de hacer que la educación y que esa educación que se está dando, a final de cuentas, sea contextual, que ayude al contexto local de cada región en la cual está, y eso solamente los profesores lo tienen porque son los que están en la práctica con ellos, con los niños. Y hacer un diagnóstico desde los profesores mismos que están en la práctica implicaría un gran trabajo, un gran paso para hacer una transformación fáctica real y que sea real para las comunidades o la gente a la que le está llegando esta educación. Entonces, implica todo un trabajo que no, a veces el tiempo no alcanza para hacerlo. Hay mucho trabajo de los profesores, yo conozco el movimiento magisterial, hay mucho trabajo que se ha hecho y cuando se proponen, miren, esto puede ayudar porque hemos trabajado durante 20, 30 años en esta comunidad, nos hemos dado cuenta que podemos hacer esto, simplemente dicen, no, nosotros no aceptamos lo que ustedes digan. Esto es así y así se hace. Es una práctica que viene dictatorial desde hace mucho tiempo en este país. Entonces, esto es válido para todas las otras regiones, no en México solamente. Pienso en Perú, ¿no? Este movimiento magistral que se hizo allá, cómo llevar o contextualizar las prácticas educativas desde el contexto de los educandos y que los educadores, facilitadores en esta educación popular, sean capaces de adaptarse y comprender la cultura de ese lugar. Y solamente así podemos darle factibilidad a la educación. Pienso, ¿no? Es una propuesta. No sé, consensémosla si es posible, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Justamente creo que nuestros seguidores están como tratando de aclarar algunas dudas que han tenido a lo largo del diplomado. Y bueno, a Gabriel le preguntan justamente a partir de categorías sociales de pueblo como oprimido y las élites como opresoras, se pregunta Luca Tedesco, ¿es posible construir un nuevo orden que conforme a ambas partes o a todas las partes? No sé si a todas las partes, ¿no? Es decir, nosotros planteamos, al menos es lo que nos hemos dado cuenta, ojo, nosotros, hace rato alguien decía cómo pasar de la teoría a la práctica, ¿no? O pasar estos planteamientos a lo concreto. Y lo que nosotros planteamos de fondo es que la teoría surge de la praxis, es decir, del movimiento social se logra teorizar de alguna manera lo que está sucediendo y en realidad no es que baje a la base, sino que en la base ya está, solamente que ahora ya explicado. O sea, son dos momentos, ¿no? Ahora, cuando nos preguntan esto es porque lo hemos ido teorizando estando con la gente. Es decir, eh, una lucha feminista, una lucha sobre ¿cómo se dice? Esta lucha de lésbico gay, ¿no? De reivindicaciones, una lucha de los obreros, una lucha de los profesores, una lucha, diferentes actores y diferentes frentes de liberación, converger en el pueblo, en una organización civil, y esa organización civil se convierta en una organización política que incida directamente en cuestiones políticas de Estado, implica, no es que no se reduce a opresores y oprimidos solamente, digamos, de la élite, ¿no? Hacia el pueblo. No se divide, no es dual, no es solamente son dos, es mucho más complejo, ¿no? Hay personas que pueden estar en el movimiento gay, en el movimiento feminista por ser mujer, en el movimiento indígena por ser moreno indígena, en una sola persona. Una sola persona está atravesada por diferentes cuestiones y esto mismo va a pasar en todos los grupos que no solamente se dedican a una sola reivindicación, sino que están atravesados por otras. Pero lo que está de fondo es la reivindicación o el derecho a vivir y al vivir, al buen vivir. Y eso va a atravesar todas las luchas. Y el buen vivir no solamente es para los que no tienen, sino incluso para aquellos que tienen de más, ¿no? Aquellos que están enriquecidos ilícitamente de una manera brutal. Es decirles, el buen vivir no es eso. El buen vivir es vivir con las necesidades satisfechas para el bien común de todos. Entonces no se reduce a hay buenos y malos, ¿no? Blancos y morenos.
¿no? Burgueses proletarios. No, hay que cambiar esta estructura de pensamiento dual y darnos cuenta que es mucho más complejo. Pienso un poco en la Nicaragua, ¿no? Cuando la guerra sandinista y que de pronto tienen que tener una junta de gobierno que a final de cuentas era la burguesía nacional de ese país. Y que todos ellos juntos, pero aparte del movimiento revolucionario de las masas populares, a final de cuentas están en mancuerna. Después eso tiene otra vez su fetichización histórica y hoy tienen problemas muy serios porque no puede haber no contradicciones dentro de todo esto. Lo explicamos teóricamente y separamos teóricamente, pero dentro del movimiento social y de todo lo que estoy diciendo, hay un montón de contradicciones a veces que son muy difíciles de salvar, ¿no? Porque se trata de imponer uno u otro forma de organización, y ahí estas formas de organización, como volvemos a decir, son humanas y por lo tanto pueden tener estas diferencias y esa es su riqueza. Si logran salvar, si logran llegar al consenso posible, nunca perfecto porque siempre va a haber disidencia dentro del propio movimiento, aún con todo eso, si logramos articular un proyecto que nos ayude al buen vivir comunitariamente, eso implicaría no dejar nuestras luchas distintas y apoyar un proceso en el cual todos podamos hasta cierto punto tener un buen vivir. No sé si oscurecí la pregunta o la hice compleja, pero espero que se haya aclarado algo. Muchas gracias, Gabriel. Sí, efectivamente, creo que hay mucho que trabajar dentro de todas estas contradicciones que vivimos sistémicamente. Y con esto cerraríamos ya la ronda de participaciones para despedirnos. Y bueno, dice, en todo este contexto, en este marco de contradicciones, específicamente las que está viviendo Morena, ¿no? Dentro de la Constitución como partido, como se está viendo, en donde se impiden muchas de sus acciones, impiden la factibilidad y la viabilidad del cambio verdadero. Entonces, ¿qué hacer? Y en este contexto de contradicciones que sufrimos los mexicanos, ¿dónde se ubica la utopía en el marco de lo posible? Gabriel, no sé si brevemente quisieras, porque ya Rápido, estamos en el tiempo, tiempo. puntualizar algo, la Sí, muy, continuidad del discurso del muy doctor rápido. A Jorge. ver, sería, yo más bien me iría por la idea de la utopía, donde queda, no solo en un partido político, sino en cualquier lugar, organización, colectivo, grupo comunitario de nuestro continente Abya Yala o en nivel mundial en todas las resistencias que existen, ¿no? La utopía, yo me referiría inmediatamente a Galeano, Eduardo Galeano, no al subgaleano, sino a Eduardo Galeano, en esta idea de la utopía no sirve para caminar. El ser humano tiene la necesidad casi humana, natural, no sé cómo decirlo, necesaria de tener un horizonte a dónde caminar, un lugar, un punto de referencia, pero lo que sí, por eso decía, son dos niveles, el nivel de la utopía, como ese nivel inalcanzable, ya de entrada, pero que eso nos sirve para caminar en lo concreto, y en lo concreto ahí son dos niveles, la utopía es necesaria, pero el error es creer que lo concreto tiene que igualarse a la utopía. Y cuando eso sucede, implica acciones infácticas. Entonces, hay que tener claro que la utopía es eso, un punto de orientación, y que en la política de la liberación le llamamos también no utopía, sino distinguimos entre utopía y postulado, que eso ya después ustedes podrán ver, que son ideas regulativas, hacia dónde vamos, por dónde podemos caminar, cuál es nuestro ideal para ¿no? Para donde no haya lucha de clases, ¿no? Por decir algo, para que todos podamos vivir bien, un buen vivir general. Y lo otro es lo concreto, y lo concreto, hay una contradicción performativa con la utopía ahí está, pero es lógicamente pensable. Lo lógicamente posible en lo concreto es otra cosa. Y es ahí donde tenemos que fijar en este momento, no perdernos en creer que podemos llegar a la utopía, dejar a la utopía donde está, pero lo concreto, lo que sí podemos hacer, hasta donde sí podemos llegar, lo que más se asemeje a ese postulado, a esa idea regulativa, es lo que podemos en algún momento seguir caminando para lograr cada vez ser mejores personas, humanamente hablando. Pienso, no lo sé, eso yo lo podría decir, ¿no? Nada más. Pues muchas gracias a ambos. Gabriel, muchas gracias, doctor Jorge, por esta magnífica presentación. Y bueno, efectivamente, como lo acabas de mencionar, Gabriel, yo creo que este diplomado es un sendero para seguir caminando, ¿no? Y poner varios puntos importantes
en la mesa, ¿no? A la contribución de este proyecto de transformación. Bueno, pues ya estamos en un tiempo, ya son 8:02. Nos despedimos. Les deseo buena noche, buena tarde o buen día en cualquier parte donde estén. Les agradezco mucho y recuerden seguir la sesión número 8 el próximo viernes, igual a las 10 de la tarde por la plataforma de YouTube. Cuídense mucho. Les mando muchos abrazos. Hasta luego.